Muchas personas están pidiendo dolarizar la economía y se preguntan cuándo es que va a venir una estabilización completa de la economía venezolana. Profesor, desde el punto de vista económico, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pueda tomar la recuperación económica de Venezuela y por qué no es prudente hablar en estos momentos de dolarizar formalmente la economía? Bueno, como bien hemos hablado de un principio, ¿no? A pesar de este optimismo inicial, Ujú, realmente, debido a las alcabalas de ingresos y debido a la situación, vamos a decir, que veníamos arrastrando del pasado, tú bien lo comentas, nosotros tenemos una deuda en cesación de pago que está entre los 170.000 y 200.000 millones de dólares. ujú, Tenemos una serie de, vamos a decir, de compromisos internos ujú, que deben ser suplidos primero. Por ejemplo, tenemos que invertir en el sector eléctrico, en el acuífero, ujú. en la infraestructura, etcétera. Entonces, tenemos un conjunto de necesidades. Entonces, para hablar de estabilización económica, tenemos que hablar de un programa integral económico y social que aborde todas esas aristas, que digamos, bueno, por cada $100 o por cada $1.000 o por cada cien millones de dólares, entonces vamos a destinar este porcentaje a servicios públicos, este porcentaje a la atención de la deuda, este porcentaje a estas necesidades básicas, etcétera, etcétera. No hay nada de eso. Ujú, No, lo que hay es, tenemos flexibilización de la actividad petrolera, sí vamos a recibir mucho más dinero por la ujú, actividad petrolera, pero no tenemos un programa económico integral que pueda responder a esas necesidades, que primero tiene que haber un inventario de necesidades. ujú, Bueno, el Estado venezolano o Venezuela tiene estas necesidades, necesitamos invertir tanto en electricidad, tanto en agua, tenemos a unos empleados públicos que están recibiendo salarios mínimos que arrancan de menos de 30 centavos de dólar. Eso ujú. tenemos que resolverlo porque tenemos una nómina pública que no ha tenido aumentos de sueldos en los últimos 4 años, con más o menos 19.000% de inflación acumulada. Sí. Tenemos que resolver el tema de la deuda que tarde o temprano, si queremos regresar a los mercados financieros, necesitamos ponernos al día con la deuda. Eso no significa que la tengamos que pagar toda, pero por lo menos nosotros dejamos de pagar de 2017 y a la fecha, entonces no hemos pagado más deuda, tenemos que ponernos al día, por lo Ujú, menos manifestar la intención de que queremos resolver estos problemas. Tenemos que regresar a los organismos internacionales. Nosotros dejamos de enviar información al Fondo Monetario Internacional desde 2003, 2004. O ujú. sea, tenemos muchos años, formamos parte del Fondo Monetario Internacional, pero no tenemos acceso a préstamos porque dejamos de mandar información y expulsamos a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Pertenecemos al Banco Mundial también y no le podemos pedir prestado por la misma razón. Pertenecemos al Banco Interamericano de Desarrollo y no le podemos pedir prestado por la misma razón. Entonces tenemos que primero tratar de poner al día todas las cuentas que tenemos, las deudas que tenemos y las cuentas, los pasivos que tenemos. Ujú. En función de eso, establecer prioridades y en función de esas prioridades, establecer un plan coordinado con toda la nueva información que tenemos. Nada de eso se está haciendo. Entonces, hay bastante optimismo, vamos a tener mayores ingresos petroleros, Ujú. pero se adolece de un plan integral completo que trate de integrar todas las variables que te he comentado. Sí, y además que es un proceso que lleva tiempo, profesor, porque es que no se puede pretender que esto se puede arreglar de la noche a la mañana cuando la deuda, como bien lo dije al principio del programa, es de entre 150 y 170 mil millones de dólares, los bonos en default de 60 mil millones de dólares y la deuda del Producto Interno Bruto entre 180 y 200%, es decir, nadie va a querer prestarle dinero a Venezuela para poder saldar estas cuentas y es lo que bien usted está diciendo, hay que limpiar la casa y organizarla para que esa inversión regrese y tratar de estabilizar la economía. Ahora bien, la gente está desesperada. La plata no alcanza, el dólar está aumentando considerablemente. Aquí tengo, por ejemplo, un gráfico del costo de la vida por ciudad para una persona en Venezuela y según lo que dice aquí valoranalytica.com,
al menos el 70% de la población gana menos de $300 mensuales. Y en Caracas, según lo que dice aquí este gráfico, se necesitan al menos $622 al mes para poder cubrir con las necesidades. Hay muchas personas que se preguntan cuál puede ser el ingreso mínimo que pueda tener un venezolano y se habla de 100 o 150 dólares. En estos momentos se pudiera dar, profesor, algún estimado de cuál pudiera ser digamos, la ganancia mínima para un venezolano, como está la economía actualmente, o todavía no se puede hablar de aumento. Bueno, fíjate una cosa, ¿no? Sobre esos datos, te Ujú, comento que el salario mínimo, sobre todo que afecta más que todo a los empleados públicos, yo soy jubilado de la administración pública, yo ujú, cobro 130 bolívares mensual como mi sí. pensión. Ujú, Los empleados públicos son los que se han visto más perjudicados por esta medida. ujú, En la mayoría de los casos, la empresa privada, el último reporte con industria de diciembre del año pasado, establecía que el salario mínimo de los obreros, de los trabajadores con industria, era $217. ok. Es decir, la industria, el sector privado, sin renta petrolera, ya está pagando por encima de los $200. Entonces, bueno, el Estado venezolano, ¿cuánto puede pagar? Está viendo algunas cifras que dicen que es imposible que pague $200. Lo que sí es cierto, una cosa, tenemos que mejorar el salario público de, del- de la administración Ujú, pública en general, ¿no? Este, no puede ser que el salario mínimo, la mayoría no gana salario mínimo, pero toda la escala salarial de la administración pública arranca del salario mínimo y como arranca el salario mínimo, entonces los bonos vacacionales, las utilidades, la caja de ahorro, las prestaciones por antigüedad y cesantía se calculan tomando como base el salario mínimo. Entonces ujú, terminan con unos salarios muy bajos. Tampoco podemos pretender que ahorita que el salario mínimo es 130 bolívares, llegarlo a $500 o claro. $400. Eso no es factible, pero debería haber un punto intermedio donde efectivamente se sincerice un poco la situación del salario mínimo, sobre todo para los empleados de la administración pública, que van a ser los más favorecidos. Y esto yo pienso que como un monto relativamente alcanzable desde el punto de vista fiscal, estaríamos hablando de $100 mensuales, ¿no? Ujú, Arrancando porque estamos partiendo, y este cálculo lo hacemos porque estamos partiendo prácticamente de cero, ujú, 0,30 centavos de dólares, a llevarlo a subirlo a 100. ujú, Una vez que se tenga ese valor, poder evaluar cuál es el impacto fiscal a eso y después de eso poder ver a futuro sobre esto, pero más o menos en esas cifras yo creo que sería desde el punto de vista fiscal responsable y que podríamos evaluar a futuro después cómo se ajustaría. ujú, Reitero, la administración privada o las empresas privadas sin renta petrolera están pagando más de $200 ujú. como salario integral, no como salario mínimo. Ahora bien, profesor, hay muchas personas que se preguntan y dicen $100 es muy poquito, $200 es muy poquito. ¿Por qué no se puede elevar el salario mínimo como algunas personas lo proponen, que pueda ser entre 500 y $1,000? ¿Por qué en estos momentos es inviable esa propuesta que algunos venezolanos han hecho? Bueno, fíjate, yo te lo voy a poner así. Si queremos pagar $200 como salario mínimo para la administración pública, estamos hablando de 5 millones de empleados directos, de 5 millones de pensionados, más Ujú, 4 millones de empleados directos, estamos hablando de 9 millones de empleados, estamos por 200, eso ujú, da casi 2.000 millones de dólares mensuales. 2.000 millones de dólares mensuales, si lo multiplicas por 12, estamos hablando de unos 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares es el ingreso total petrolero en un año. Es decir, que Venezuela debería destinar todo el sí. ingreso petrolero, que es la mayor tajada, Ujú, a solo pagar
sueldos Ujú. a los empleados y a los jubilados públicos, ¿no? Ok. Entonces, por esa razón es que hablar de montos mayores a $100 no se hacen tan sencillo, porque para que tengas una idea, con todo el incremento de los precios y con todo el aumento de la producción, nosotros este año por actividad petrolera vamos a recibir entre un escenario en base 22.000 millones de dólares y un escenario optimista 30.000 millones de dólares. Ponte que recibamos 30.000 millones de dólares. Si aumentamos a 200, estamos destinando 22.000 Ujú. solamente a pagar sueldos y salarios. Nos queda 8.000 millones de dólares para el resto de las cosas. Como tenemos tantas necesidades acumuladas, Ujú. por eso es importante hacer un diagnóstico de cuáles son las prioridades que tenemos. Yo sí creo que se tiene que ajustar el salario, Ujú. pero también creo que es necesario, por ejemplo, resolver el tema eléctrico. También es importante resolver el tema de agua. Yo vivo en Caracas. Venezuela es un país tropical que tiene casi cualquier ciudad de Caracas, está a 500 kilómetros del Orinoco. Ujú. Para lo que vive, yo viví en California, yo en 4 años que viví en California nunca se me va el agua. Yo estoy aquí en Caracas que llueve bastante y Ujú. resulta que yo tengo agua 1 o 2 veces a la semana. Tengo que tener tanque. Si no tengo tanque, yo realmente, y eso es prácticamente toda Caracas. Ujú. El tema de la electricidad, yo vivo en Caracas y no nos afecta tanto, pero en la provincia la cosa es Terrible. terrible. Cortes diarios, todos los días, 4 o 5 horas, ¿no? Ujú. Tenemos el tema de la infraestructura, ¿no? Lo que tenemos, si vamos a vender petróleo, tenemos que de alguna forma también invertir en reactivar algunos pozos petroleros Ujú. o la infraestructura asociada, por ejemplo, con los puertos, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, tenemos un conjunto de necesidades acumuladas. Vamos a verlo como un pote, vamos a recibir 30.000 millones de dólares por ventas de petróleo. Esos 30.000 deberíamos tratar de distribuir un poquito en cada cosa mientras vamos estabilizando, y en la medida que se mejore, entonces podemos pensar en mejoras aún más sustanciales para cada una de esas áreas. Este, mm, Sin pensar el tema de la deuda, tú lo acabas de reiterar, o Ujú. sea, una deuda de 170.000 millones de dólares es realmente Mm. importante. Seguramente no vamos a pagar esa totalidad, pero si queremos reingresar a los mercados financieros que estamos fuera, tenemos que poner alguito para que la gente vea que venimos con ánimo serio de renegociar, porque la idea de ponernos al día con la deuda es que después podamos decir, bueno, ya me puse al día, préstame un poquito para el Claro. sector eléctrico, préstame un poquito para el sector acuífero, préstame un poquito para arreglar los puertos y aeropuertos, préstame un poquito para toda la infraestructura. Tenemos muchas necesidades acumuladas. Entonces, destinar solamente el ingreso, por ejemplo, a sueldos no es factible, pero tampoco es factible que nos olvidemos de los sueldos y que lo destinemos solamente a deuda. Tampoco es factible que lo Claro. destinemos solamente a electricidad o agua. No, tenemos que tratar de ver Ujú. cómo lo distribuimos. El problema que tenemos es que no tenemos un diagnóstico de la situación porque no hay data confiable y reciente.